Hola, soy Joel Hernández y esto es Pronóstico Reservado. Bienvenido, Joel, a Pronóstico Reservado. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Igual, es un gusto estar acá. Pues contigo, Joel, tenemos ya bastante tiempo de conocernos, ¿verdad? Desde el 2008. Bastante, van como 15 años desde 2008, un poco más de 15 años. Sí. Nos conocemos, Joel, desde que la universidad se llamaba CURN, Centro Universitario Regional del Norte. Hace mucho tiempo, creo que la mayor parte de gente no recordará que se llama así, de nuestra generación para atrás. Creo que somos los que nos acordamos que se llama así la universidad. Nosotros éramos cuenta 2008, pero estuvimos en generales y parte de las morfológicas y tercer año. Yo tuve compañeros que eran cuenta 98. Sí, había bastante gente de cuentas que ya tenían varios años. La universidad pasó por un proceso de reforma y ahí hizo bien la reforma, ¿verdad? Para el proceso educativo, pero salió un montón de gente que llevaba años, estaba haciendo uso de un bien público sin lograr avanzar. Cuando estábamos en las generales, y es algo de que yo nunca voy a entender, fíjate, por qué las generales tienen que ser tan macaneadas en los nabos. Lo mismo digo yo, realmente sí eran bien difíciles. Y más en el área de medicina. Las generales de medicina eran bien macaneadas. No sé si te acordás, biofísica. Era un filtro biofísica, era sumamente difícil. Y más, ¿cómo se llamaba la doctora que estaba dando biofísica en aquel entonces, esta señora? Era la doctora Brenda Halls. Era rigurosa. La clase era bonita, pero sus métodos de evaluación eran bastante rigurosos. Eran bastante Sí. rigurosos. Te cuento de que yo, para cuando yo iba a sacar biofísica, no estaba, no sé por qué no la habían abierto ese semestre y pues me tocó migrar a Ceiba. Muchos también aprovecharon ese momento para migrar a otro lado, Tegucigalpa y otros no sé para dónde agarraron, pero yo creo que la mitad agarró para Ceiba y otra mitad agarró para Para Tegucigalpa. Tegucigalpa, sí. Entonces yo agarré para Ceiba y yo allá estuve 10 meses, porque aparte de los 6 meses que hice de biofísica allá, aproveché para sacar unas que aquí también eran como que en el Difícil. pastel. Una de ellas, que va a sonar chistoso, pero que también era el filtro, Ujú. era salud ambiental. No sé si vos te acordás de esa. Sí, me acuerdo de salud ambiental. La daba la doctora Suyapa. No, la daba el esposo. El esposo era el que la La daba. daba el esposo y ese hombre, Carlos, que se llamaba el doctor. Martínez, algo así, sí. Martínez era. Pero oíme, era una Sí. cosa increíble. La verdad es que sí habían varios filtros en las generales y las usan como eso, justamente. No debería ser, debería tener que filtrarse gente cuando una medicina tiene un alto grado de dificultad solo por ser medicina, Sí, ¿verdad? Son temas áridos, son extensos, son muy extensos. La carga académica que se traduce en las unidades valorativas de cada clase son un montón. Y es una carrera de tiempo completo. Eso debería, ¿verdad? Por ende, eh, facilitar las clases generales. ¿Quién llega a aprender español a la universidad? ¿Verdad? ¿Quién llega a aprender matemáticas sí. básicas, suma de fracciones y ese tipo de cuestiones? Hacer un Sí. mínimo común divisor, un mínimo común múltiplo. Creo que la otra que era filtro era Bioestadística. bioestadística. Ahora, bioestadística sí tenía una dificultad porque es matemática aplicada. Sí, ya era una matemática aplicada, ya era una matemática avanzada. Recuerdo de que ese fue el primer lugar donde yo escuché acerca de la campana de... Se me olvidó cómo se llama, la campana esa donde uno mira cómo es el comportamiento de la enfermedad, ¿verdad? Que Ajá. todas las enfermedades Sí, tienen ese comportamiento, exacto. que tienen un pico, ¿verdad? Bueno, que vienen empezando, vaya, un brote, vaya. Creo que el clásico que tenemos de ejemplo ahorita, pues fue el COVID, ¿verdad? Que tuvimos un pico, ¿verdad? Y luego este pico se fue avanzando tanto de que hubieran un número de casos exagerados y ya luego se mantuvo una meseta y luego de esa meseta empezó a bajar.
Así es. Sí, fue el único lugar donde yo escuché acerca de esta campana, la campana de... Fíjate que no recuerdo en ese momento qué nombre recibe en bioestadística, pero sí hay un montón de términos que uno jamás había escuchado y que ahí los aprendes y los seguís escuchando, como las formas de distribución, ¿verdad? De distribución chi, distribución T-student, que son aplicaciones de la estadística en medicina. eh, y realmente que es que para ser salubrista y para hacer salud, siempre la estadística es más que importante. Los comportamientos de las enfermedades en las poblaciones es una parte muy importante, no solamente de la medicina individual, sino de la salud pública. Si no podés estudiar salud pública, no podés saber qué esperar o cómo planificar si no has hecho estadística. Eso Sí, es así. así es. Pues fíjate que a mí me tocó irme allá para sacar biofísica allá en la Ceiba. Y allá estuve 6 meses sacando bioestadística y aproveché para sacar salud ambiental. Y la verdad es que lo disfruté, te cuento, lo disfruté Porque bastante, no me quería regresar, fue un buen tiempo, pero fíjate que luego como que entrando en introspección, ¿por qué me encantó tanto? La razón es porque yo allá estaba solo, estaba viviendo una vida de estudiante independiente, ¿verdad? En el cual él solito se hacía su comida, el que tenía que velar por su ropa sucia, el que tenía que velar si iba a cenar esa noche. era lo más cercano a ser próximamente un adulto funcional. Cabal, Eras un sí, foráneo por primera vez. exacto. Entonces, me gustó eso a tal grado de que cuando regresé, pues ya sentía medio raro, fíjate, Mm, volver a casa de mis padres, porque seamos realistas, todos los estudiantes de medicina son mantenidos por 10 todos, años, todos. ¿verdad? Entonces, Sí, aquel que se ríe ahorita escuchando el podcast es como, eran unos mantenidos. Todos los sí, estudiantes de medicina son mantenidos. Sí, todos. Es una carrera de tiempo completo. No es una podés carrera. trabajar y estudiar. No sé si te acordás que nosotros, bueno, nuestra generación, no sé la generación de ahora, ¿verdad? Pero oíme vos, nosotros veníamos saliendo tipo 6 de la tarde de la universidad. Sí, se pasaba un montón de tiempo en la universidad. Y si te tocaba, por ejemplo, creo que ahí cuando nosotros estábamos en tercer año, habían dos secciones de microbiología, eran bastantes. Y una sección tocaba a las 5 de la tarde, la clase duraba 2 horas, salías a las 7 de la noche y ahí para tu casa. Y al día siguiente, todas las clases o todos los módulos comienzan a las 7 de la mañana. Así que Sí. pasabas buen tiempo en la universidad. ¿Te acordás, viejo, de psicología médica, que era a las 6 de la tarde? Sí, sí, me acuerdo. Había dos secciones también. Había Sí, una a las 2, creo, de la tarde y había esa a las 6. En medicina se generan estos vínculos. Dicen que somos un grupo cerrado, una profesión que solamente se relaciona entre ellos, pero la verdad que desde la carrera, desde que uno está estudiando medicina, los horarios te hacen hacer círculo, ¿verdad? Con tus amigos. Y los amigos que se hacen en la facultad, yo no sé si compartís esto, pero son amigos que se quedan para siempre. No sigue haciendo eso, sigue sí, viendo esas personas como sus amigos para siempre. así es. Y creo que la razón es porque en medicina, pues tenés momentos en los que, pucha, los disfrutas bastante con tus amigos, pero hay momentos en los que también sufrís, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sufrís bastante, pero hay algo que una vez escuché de un especialista y dijo que no había mejor cosa que sufrir en grupo. Sí, concuerdo, comparto eso. Hay una frase que le escuché a un especialista hace poco, casualmente, que creo que refleja eso, es que el muerto cargado entre varios pesa menos. El compartir el sufrimiento, hacer catarsis, es propio del ser humano, ¿verdad? Somos animales sociales y compartir cualquier experiencia, incluso las alegrías, se viven mejor en grupo. Eso es definitivamente cierto. Pues fíjate, Joel, de que eh, en la comunidad del podcast, que ya es una comunidad grande, pues últimamente me han estado pidiendo algo en lo que yo he estado teniendo mis reservas, ¿verdad? Pero creo que ya es momento y es que me han estado pidiendo
que empecemos a contar historias de la universidad. La gente que no sé realmente qué perspectiva tendrá la gente de lo que es el médico, cómo es el ámbito, pero lo que sí es que la carga de estrés es grandísima. Cuando uno va a un examen, el problema con con la medicina es que muchas veces, por más que estudies, es muy probable que no te sientas preparado. Cuando ya estás en el examen, estás viendo el examen, estás indefenso. El maestro pudo haber sacado las preguntas de más de una bibliografía y con mucha frecuencia pasaba eso. No sé si vos te acordás cuando ya estábamos en clínicas, había maestros que tenían 4 bibliografías diferentes para un solo parcial. Y te decía, estudia esto de aquí y esto de allá. Así que el estrés eh, hay que canalizarlo de alguna manera, ¿verdad? Y pues la fiesta, el trasnocho cuando estás con tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues también es bien sabido que los médicos consumen algunas sustancias, ¿verdad? Psicofármacos entre ellos, y hay mucha depresión entre los médicos también, especialmente cuando se es estudiante, mucha depresión, muchos trastornos del sueño. Algunos nunca logramos normalizar nuestro sueño, en mi caso, y se escucha de todo. Vos sabes cómo es el medio cuando uno es estudiante. Sabes, hay un tema bien interesante y es un tema de que ahorita está agarrando bastante fuerza. No sé si has visto que últimamente están descubriendo profesionales de la salud que no son profesionales de la salud. Uh, sí, No sé si te has dado cuenta, sí, en sí. México han habido varios casos bien famosos. Una de la famosa Marilyn Cote, no sé si Sí, viste esa. lo miré, sí. Oíme, yo llevé ese caso, pero al pie de la letra. O sea. También lo llevé de cerquita. Había otro también de una muchacha también en República Dominicana, no sé si viste ese también, que se hacía pasar por Por neurocientífica. neurocientífica, cierto. Sí. Daba psicoterapia y cosas así. Entonces, fíjate de que la comunidad siempre me pregunta, y qué raro es decir comunidad, ¿verdad? Suena como la comunidad LGBT. ¿verdad? Bueno, vamos a decir el grupo de los azorados, porque así les llamo yo, de los Ah, bien. azorados. Le gustan las historias macabras. Sí, me pasan pidiendo este tipo de relatos, pero una de esas cosas es que ellos piensan de que estas cosas solo pasan allá afuera. Y yo les digo, óigame, no tienen idea la cantidad de historias así que pasó en la Oh, universidad. claro que sí. Entonces, vamos a hacer una recolección. Vamos a empezar desde cuando estábamos en generales. No sé si vos te acordás. Yo tuve un compañero, no sé si fue compañero tuyo también, no recuerdo el nombre de él y afortunadamente, qué bueno que no me acuerdo del nombre de él, pero nosotros tenemos un compañero que iba con uniforme y gabacha a las generales. Creo que sé de quién hablas. Para que estemos de acuerdo, era un chelito. O sea, Era un chelito y fue fly. compañero de todos. Estuvo en generales siendo compañero de como 3 generaciones. Y sí lo recuerdo. De hecho, creo que intentó ingresar a algunas clases de facultad y lo sacaron de las clases. Y como no le prometían, entonces se quedó entrando a generales. Y estuvo, creo que su motivación eh, para hacer eso, bueno, es un caso de estudio, porque eso es ser un mentiroso patológico, sostener una mentira tan grave durante años, porque hasta donde yo tengo entendido, esta mentira la sostuvo incluso para su familia, para sus Sí, padres. Creo que incluso tenía pareja y un hijo, una hija, y esa mentira pues llegó bien largo, bien largo. según lo que yo escuché, y esto era algo que, bueno, yo con este tipo yo nunca tuve ningún tipo de relación, ¿verdad? Nunca fue amigo mío, yo solo lo miraba que entraba a las clases y no es como que se quedaba en las clases. El man entraba. Y justamente antes de comenzar la clase, el man se iba. No sé Sí. si te acordás de que tenía esa mañita. Fíjate que mira, donde creo que fue compañero mío, creo que fue en biología, que lo impartía la licenciada Suyapa, la esposa del doctor Carlos, que daba ambiental justamente. Y ahí se quedaba.
Y una de las conductas que le miraba bastante es que él era dado a llevar su papel de estudiante por la conquista de jovencitas. Lo miré bastante hacer eso y de hecho conozco de una muchacha que anduvo con él y él era estudiante de medicina, ¿verdad? Y fue compañera justamente de una de mis hermanas. Bien, tengo una hermana que es psicóloga. Esta chava fue novia de él y él nunca se dio cuenta. La mentira la sostenía bastante bien. Era como Atrápame si puedes. Cabal, Sí, sí, así es. sí. Oíme, ¿y qué fin tuvo este muchacho? La verdad, fíjate, no te voy a mentir, no tengo idea. No tengo idea. Salió de la universidad y no volví a saber más de él. Hay otro caso similar a este también, pero este creo que era una muchacha. ¿Vos te acuerdas de ella? Una chava que también se hacía pasar por estudiante de medicina. No la tuviste de compañera. Esta chava que vos mencionás, según lo que me han contado, está ejerciendo como médico y ella no es médico. Y ¿En serio? está ejerciendo ahí en Cortés. No, hombre. Entonces, tené cuidado vos ahí. Es- Vamos a seguir la recolección así como de manera cronológica. Recuerdo que justamente antes de entrar a morfologías, también nosotros teníamos una compañera en común, la cual también en el grupito que teníamos había otro chavalo, que este chavalo estaba en medicina, pero nunca pasaba ninguna clase. Yo recuerdo de que esta chava, la vamos a llamar, le vamos a poner a esta chava estudiante 1 y al chavo estudiante 2, ¿ok? Resulta de que el estudiante 2, para recaudar fondos de no sé qué rayos, era para este movimiento que habían, de Sí, estos frentes que habían. ajá, sí, sí, ¿Te sí, sí, acordás, verdad? sí. Para recaudar fondos para estos frentes, estudiante 2 se le ingenió la idea de organizar una fiesta. Me acuerdo de esa fiesta. ¿Te acordás de esa fiesta, Sí, verdad? claro que me acuerdo. Entonces, espérame. Yo recuerdo de que éramos como más de 15, más de 20 estudiantes que organizamos esa fiesta Sí. y que fue aquí, ¿cómo se llama este lugar, vos? Híjole, ya cerró hace muchos años. Sí, no, claramente. Ya te voy a decir, esa disco, que por cierto, en esos tiempos, Era el boom. la cultura de la disco, Era el boom en ese disco, sí. la cultura de la disco era sumamente grande en San Pedro Sula. Toda la zona viva estaba llena de discotecas. Se llamaba Before 12, se llamaba. Before 12, Sí. así es. Allí este man había encontrado, vaya, un espacio para poder hacer esta fiesta. Y yo recuerdo que todos nosotros hicimos como el papel de marketing tan bien diseñado, así como, no sé si vos viste la película Proyecto X, Sí, sí, ¿verdad? claro que sí. Que Claro que algo sí. así, hicimos antes de Proyecto Antes de X. Proyecto X. No, esa fiesta fue bien popular, hubo gente de todas Sí, las carreras. oíme, se llenó de una manera exagerada. Teníamos talento para vender, eso sí me acuerdo, güey. Vendimos porque creo que a cada uno porque era una organización, realmente nosotros estábamos organizándonos pensando que era por el bien común de los estudiantes, que en ese tiempo estábamos en generales. Pero todo esto, ¿para qué fue la recaudación? No me acuerdo para qué fue la Mira, era recaudación. era para algo de la universidad, ¿ok? Bueno, eso era lo que nos decían a nosotros, ¿va? Estudiante 1 y estudiante 2, ¿va? Que eran los organizadores principales de esa fiesta. Sí, Pero el rollo fue el siguiente, de que se hizo bastante billete. se llenó. Se hizo bastante billete. Está a reventar eso. Y que al final, según lo que yo escuché, ¿verdad? No sé si es cierto, ¿verdad? Porque yo nunca vi pisto ni nada, ¿verdad? A mí nunca me dieron pisto ni nada. Pero según lo que yo escuché, es que este dinero se lo repartió estudiante 1 y estudiante 2. Esa no me la sabía. Me estás enterando, me estás informando de esto. Ese es como el preámbulo de estudiante 1, ¿verdad? Que es esta chava que era compañera de nosotros, Sí, 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 sí. de la carrera, pero era una compañera que nunca terminó de pasar las generales, Ujú. ¿ok? Entonces, luego nosotros nos fuimos a morfológicas, ¿ok? Y le dejamos de ver la pista a estudiante 1, ¿ok? Por muy buen rato. Y yo recuerdo que una vez yo me la encontré. eh,
pucha, yo creo que ya iba a terminar ya las morfológicas. No, yo ya estaba como en tercer año, vos. Llevas adelante. Ya cuando ya me la había encontrado y recuerdo que me la encontré, la saludé y yo le, hey, ¿qué estás haciendo? Y ella me dijo, no, fíjate que estoy, ya estoy en morfológica, me dice. Ah, ¿y con quién la llevas? Le digo. No, con tal doctor. Pucha, qué bueno vos, le digo. Felicidades. Pero todo esto, yo recuerdo que a mi hermano le había dicho otra cosa, vos. Ok, y ahí es donde dijimos, hey, ¿será que esta chava nos está mintiendo? Y pues al final nos dimos cuenta que esta chava, pues ya no estaba en la carrera de medicina, porque justamente ya habían implementado esa regla que si te quedabas en 3 clases Sí. consecutivas, ibas fuera de la Llevas carrera. fuera. Sí. Ok, entonces esta chava, creo que en física fue que se quedó 3 veces consecutivas, no las pasó y pues al final dejó de estar allí en la carrera. Pero el rollo es el siguiente, o sea, esta chava constantemente iba a la universidad sin que ella estuviera matriculada en la carrera. Ahora, ¿por qué un estudiante hace eso? Presión social, tratar de ocultarle algo a sus padres, no sé, el miedo del qué dirán mis amigos de que yo ya no estoy en la carrera, ¿ok? Un montón de cosas, pero vaya, si a vos te hubiera tocado, Joel, ¿vos lo hubieras hecho de la misma manera? Es que para mentir sostener una mentira de esa gravedad, eh, tiene que haber, número uno, la habilidad de mentir así. Y número dos, una desconexión de las consecuencias que puedes afrontar por sostener una mentira tan grave. Creo que para cualquier persona, sostener una mentira tan grande durante tanto tiempo implica cansancio emocional, cansancio físico y la decepción de la gente que más te quiere, ¿verdad? Porque tus amigos podrán ser tus amigos, algunos te podrán querer más que otros, pero tus papás y tu familia, darles una decepción tan grande, no creo que alguien que tenga bien conectada la percepción de la realidad, man, pueda sostener una mentira así. Yo creo que tiene que haber una disociación, ¿verdad? De la percepción de la realidad para sostener una mentira así, porque eso es algo grave, no es algo, o sea, decir que estás 5 años en la universidad, 6 años en la universidad, sostener esa mentira durante 6 años, fingir una rutina durante 3, 4, 5, 6 años, creo que requiere una cierta condición. Yo no soy psicólogo, ¿no? Pero requiere definitivamente una cierta condición para llegar tan largo. Requiere de una obsesión De también, una porque obsesión. yo considero de que eso ya es una obsesión de querer aparentar algo que Que no no lo lo es, es. ¿verdad? Créeme que si a mí me hubiera tocado, yo hubiese sido el primero que le hubiera comentado a todos mis amigos, hey, mira, ya no estoy en medicina, Sí. voy a buscar qué hacer, pero Fíjate que, afrontar la realidad, pues. claro, claro, afrontar la realidad. Eh, bueno, de hecho, yo llevé las 4 ¿Vos te acordás que no daban las 4 morfológicas? Sí, Daban 2 bueno, y a 2. mí solo me dieron dos. Ok. A mí me dieron las 4. En morfológicas también había filtro en los tiempos que nosotros éramos estudiantes. Y te daban las 2, solo te daban 2, a diferencia de Tegucigalpa, que te daban las 4. Te daban solo 2 porque no realmente la Facultad de Medicina en San Pedro Sula le hacía falta volumen de profesionales para dar clases. Esa es la mera verdad. Yo reprobé 2, pasé 2 nada más. Tenía una decepción tan grande, Salvatore, el doctor o Salvatore, ¿cómo te digo? Como sea. Tenía una decepción tan grande, Salvatore, que le fui a hablar con mi papá. Papá, yo me voy a cambiar de carrera. Le dije, voy a cambiar de carrera, reprobé 2, yo no sirvo para esto, no sé qué. Pero no, definitivamente esto no es lo mío. Estaba decepcionadísimo. Y mi papá muy sabiamente me dijo, hijo, porque haya reprobado 2 clases, el mundo no se va a acabar. Las clases iban a estar, llévelas de nuevo, de ese tiempo, de chance. Y realmente me tocó porque no esperaba que mi papá reaccionara así. No esperaba, te lo juro que no esperaba. Una de las reacciones de mi papá que yo no esperaba era que me dijera eso, que no me tratara, ¿verdad? Como lo que yo me sentía, que me sentía un fracasado. Y entonces me dijo eso
listo, seguí adelante. Considero que tu papá en ese momento te dio las palabras necesarias Sí. para que vos te sintieras bien. Sí, 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 sí. Cuando uno está joven, los problemas son problemas, pero son no tan grandes como uno se los imagina, Sí. ¿verdad? Cuando estás más grande te das cuenta de que hay cosas muchísimo peores que reprobar una clase. Siguiendo el patrón cronológico que tenemos de nuestros compañeros, luego tuvimos un compañero que era bien peculiar el caso de él, porque este tipo llegó hasta quinto año de medicina, casi sexto año de medicina. Bueno, este tipo, al parecer, bueno, te lo voy a contar tal como pasó para que tú me entiendas. Yo toda la vida pensé de que era compañero legítimo de nosotros porque estuvo casi en todas las clases con nosotros. Llegó hasta quinto año y este tipo, justamente en la pasantía de ginecología que vos tenés que ir a Leonardo, vino y el doctor de esa clase, que en aquel entonces era Soy doctor el Cruz. doctor Cruz, Sí, 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 claro que no. pues viene el doctor y entra bien enojado a la clase y dijo, hey, aquí hay unos de ustedes que no están matriculados en esta clase y yo necesito que se salgan. Y lo señaló a él, vos sos uno de ellos, te tenés que salir, le dijo. Entonces el tipo este no se salió vos, ¿ok? Y viene el doctor y le, hey, te dije que te salieras, salite, le dice. Pues el tipo este agarró sus cosas y, y lo quedó viendo de una manera como que lo iba a exterminar vos. Hombre, Pues lo más raro es que el día siguiente llegue el doctor otra vez, el man está en la clase y esta vez no le dijo nada. Dio la clase, tranquilo y todo. Siguieron los días, el man siguió llegando a su clase normal, iba a turno con nosotros, ¿ok? Y de la nada, miramos que en uno de los turnos empiezan a pegar, ya estaba en sexto año yo, era en sexto año. en sexto, sí. Él daba Sí, clases en sí, sexto, en sí. sexto. Ya vos sabes de que ya los turnos de sexto ya son pasaditos de las 12, ¿verdad? Ya Sí. te exigen de que te quedes por lo menos una hora más, ¿verdad? Mm. Entonces, este man, no sé cómo, se dieron cuenta de lo que estaba pasando con él y en el Leonardo habían pegado varias como imágenes, Afiches. como afiches en toda la labor y parto donde decían, cuidado en grande, este muchacho no es estudiante de medicina. Hombre, esa no me la sabía. Así que si ustedes lo ven en el pasillo, por favor reportarlo con tal persona o reportarlo con vigilancia porque este muchacho no es estudiante de medicina. Y salía la foto de él, vos. Mira, qué interesante. Ok, entonces ya luego como ya te imaginas todos los que iban Uy, para el turno, ¿verdad? claro que sí. Todos empezamos a ver, hey, qué pedo con este man, pues si de verdad era compañero de nosotros. Pues te voy a contar lo que pasó. En realidad, y esto fue al final que nos dimos cuenta, vos, que este man, al parecer, nunca estuvo matriculado en medicina. Nunca. Que el man hizo la fuerza y como que el man, no sé a quién tuvo que sobornar dentro del área de registro Ajá. para que a fuerza siempre le matriculara las clases. Pero en realidad él nunca estuvo matriculado en medicina. Entonces, no sé cómo, pues al final, vos sabes de que si vos no estás en una clase, pues no te salen reflejado el historial, me imagino, ¿verdad? Sí, Algo así. sí, sí. No sé cómo estaba el asunto. O sea, técnicamente no sé cómo es el asunto, pero o sea, él en realidad no estaba matriculado en medicina, ¿ok? Entonces, los catedráticos se empezaron a dar cuenta de esto, ¿ok? Entonces, cada vez que le decían, hey, usted no está matriculado aquí, Ujú. venía y lo que este man hacía era que los amenazaba, porque este man andaba hasta pistola en el carro, vos. Él exhibía sus armas en redes sociales. Sí, me acuerdo de eso. Pero fíjate que es bien raro, pues es que eh, aparentaba tener una gran vida. Así es. Entonces, este tipo, eso era lo que él hacía, ¿ok? Él amenazaba a los catedráticos y le decía, bueno, mire, si usted no me deja seguir en esta clase, yo aquí ando una pistola y
Yo sé cuál es su carro, yo sé a qué horas entre usted y entre en tal lado. Ah, para mí no es nada difícil darle sus 2 cuetazos Oíme, qué cosa más seria. y ahí acabó el asunto, ¿verdad? Entonces, te lo digo porque al final varios catedráticos luego comentaron cómo es que él los amenazó. Y así él es como llegó al final hasta sexto año. Hombre, mira. Sí, Fíjate que ahora él tuvo que haber sido el famoso estudiante que le puso la pistola en el escritorio al catedrático que nos daba neuro. Que dicen que el de neuro, vos sabes que el doctor es bien riguroso, sí, ¿verdad? Como catedrático, su clase era sumamente difícil. Dicho sea de paso, es que neurología es una carrera muy bonita, son temas muy bonitos, pero suelen ser bien difíciles. Y yo no sabía, me contaron una historia de que aprobó a un estudiante que porque le dijo, le puso la pistola en el escritorio, usted decide si me pasa o no me pasa. es cierto, es ¿Es verdad cierto. esa historia? Sí, es cierto. Él fue, él Santo fue. Dios, no, te juro que no sabía, yo quedé pensando, Según ¿quién vos, tendrá el valor? Dije yo. según vos era un mito urbano, ¿verdad? Sí, según yo, dije yo, me contaron una historia, pero qué Sí, raro si hubiera escuchado más, dije yo. Pero es sí, que me lo contó alguien que justamente llevaba neurología en ese semestre. sí. Qué Bueno, cosa. lo mismo hizo con el catedrático que nos daba a nosotros eh, fisiopatología. Y pues fue un buen revuelo vos. No, Eso, te lo juro que no sabía. Yo había escuchado de alguien por ahí. Obviamente el problema es que como estás, pucha, es una cosa bien seria. Y no solamente desde el punto de vista, te están metiendo con tu vida, sino que em, desde el punto de vista legal eso es un crimen a todas luces. Es un crimen a todas luces. Y, pero no sabía qué era. Yo había escuchado que esto había pasado varias veces con diferentes catedráticos, pero no tenía idea qué era él. No tenía idea. sí, así Y se es. miraba un muchacho, sí o no, bien, bien fresa, bien, Bien bien centrado. Bueno, centrado. centrado no, pero vaya, dedicado al ambiente en ese momento. Sí, Sí. qué Para que cosa. veas, viejo, de que, o Cara, sea, vemos, no, para que veas de que mira, definitivamente nosotros teníamos, para los podcasts que escuchas, es que sí, no se lo imaginen como se miraba de mala facha, ¿verdad? Que no, 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 parecía, no, 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 una no, persona con un porte, ¿verdad? Ropa de marca, buen no, carro, este man siempre, chaineadito, como sí, decimos nosotros sí, vulgarmente, ¿verdad? Buen hablar, ¿verdad? Y para las muchachas dirían un montón de buen porte, buen ver. Nada que ver, te juro que nunca me... Yo pensé que no había terminado porque lo miraba con aspiraciones políticas. Lo miré, de hecho, él fue activista del partido del gobierno pasado. Él fue activista y andaba con candidatos aquí, de aquí para allá. Y no tenía idea. No tenía, te juro que no tenía idea. Qué para que cosa, veas, viejo, qué cosa. para que veas, sí. Y creo que la última, cronológicamente, pues es esta chava que tú comentaste, es la famosa, bueno, le vamos a llamar estudiante 4. La estudiante 4 al parecer también no estaba matriculada, ya No. también la carrera también ya, ya la facultad la había sacado Y creo para que ver. con ella pasó lo mismo, lo de los afiches. Creo ella que también la publicaron También, en... también. de hecho, creo que con ella fue incluso en la universidad, que en las aulas había afiches con la cara de ella para que los catedráticos supieran que no estaba. Pero con ella, fíjate que lo de ella no fue tan así, tan, porque todo el mundo lo sabía, se hacía de la vista gorda porque la chava pues no se metía con nadie, tenía sus amistades y toda la cosa. Pero lo que a mí me daba un poquito de, tal vez, no risa, pero sí me sacaba una que otra carcajada, es que ella, sin que fuera estudiante, ella se preocupaba por los exámenes, vos. ¿En serio? Se preocupaba y decía, ay, chico, ¿y ustedes ya estudiaron tal cosa? Y uno sabiendo de que ella, o sea, ¿de qué servía de que ella se preocupara si ella no los iba a... Sí, no la iban a evaluar de Sí, todas no le iban maneras. a evaluar. Fíjate que con ella, acá voy a hacer algo, decir algo completamente subjetivo, ¿verdad? Porque las impresiones y las creencias no cuentan. Nosotros hacemos ciencia, ¿verdad? Y las creencias y las percepciones son eso, creencias y percepciones. Pero siempre me dio la impresión de que tenía una condición.
su forma de interactuar, su forma de hablar, de platicar con la gente. No sé si te dio la misma impresión a vos, pero a mí sí me la daba, sí me daba la impresión de que había una condición más allá de que sostenía una mentira, ¿verdad? Sí, no, y es que la verdad es que ella se le notaba, vos, ella se le notaba de que ella se esforzaba demasiado como para crear Mm, amistades. Según lo que a mí me relataron, porque igual yo nunca tuve relación con ella, es que ella incluso fingía toda su vida, así. ¿verdad? Entonces, había varios aspectos de ella que los cuales también ella los fingía. Y pues, bueno, desde ahí uno ya se va dando cuenta, ¿verdad? Del tipo de persona con la que estás estudiando a la par. Pero sí, lo de ella, te cuento, según lo que a mí me han contado, no lo sé tampoco, esto no lo puedo verificar, pero me han dicho de que ella está trabajando como doctora en Cortés. Mm, es creíble porque yo hice mi social por esos rumbos y me la encontré en buses camino hacia Puerto Cortés. Pero pensaba yo que es que vivía allá y trabajaba. Realmente, como te digo, yo creo que yo nunca llegué a ser compañero de ella por una u otra razón, pero pensaba yo que vivía allá. Sí, hasta después ya había escuchado algo así, que ella estaba laborando en Puerto Cortés de médico, no sé con quién, la verdad. No tengo ni idea si para alguien o por sus medios. Ajá, pero vaya, en el caso de ella, ¿cómo lo hizo? Si ella se salió vaya, la sacaron de la carrera y es imposible de que vos volvás a aplicar para entrar a la carrera. ¿Fingió ella un título? Mm, es que la verdad es que no sé cómo, ¿Sobornó a alguien mm, para exacto, que, que no sé cómo funciona en ese aspecto, fíjate, porque es bien sabido, todas las carreras sin excepción, creo que casi todas, em, pueden comenzar a laborar antes de que se les extienda el título. Es decir, nunca sacaron el título, pero tienen su pensum y listo, estás contratado, porque lo único que te falta es el cartón, ¿verdad? Pero en medicina, en todos los lugares, privados y públicos, te piden tu fotocopia de tu título, ¿verdad? Entonces, y tu sello, porque es inevitable que vos no, y la certifiques tu colegiación sello, también, la que colegiación. esté colegiado? Ok, Así es. entonces, vaya, en el caso de ella, ¿cómo lo hizo? Ok, o sea, ¿de qué manera ella está laborando? Es, ¿De qué manera ella le está diciendo a los pacientes, yo soy médico? Vaya, ¿con qué sello ella está sellando sus recetas? sí, ¿Cómo sí. está saliendo? Todo esto hay que indagar, pues. Sí, 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 definitivamente. Tiene que tener alguien muy arriba que la respalda. No sé, la verdad. Uno como es ajeno a la forma en la que funciona la corrupción, entonces no se da cuenta de un montón de cosas. Pero definitivamente es la única forma en la que miro que puede estar ejerciendo como médico sin sello, sin colegiación, sin cumplir los requisitos de su título, ¿verdad? Presentar la fotocopia y eso, ¿no? La verdad, te mentiría, ¿no? No sé, no sé cómo le ha hecho. Sí, Estamos hablando de que lleva 10 años de sostener esta historia. tal vez no 10 años, tal vez un poquito menos, pero sí, ya lleva bastante tiempito vos. A mí una de las cosas que posiblemente me pareció más impactante, más chocante, es la exposición de la violencia. Lo expuesto que está uno eh, a la violencia dentro de un hospital público. A mí me amenazaron una vez de muerte. El paciente llegó en muy mal estado general, pulsos muy débiles, aparentemente, obviamente, un accidente de tránsito. El paciente en cuestión iba de pasajero en la moto, sufrieron el accidente, el paciente llega en muy malas condiciones, Glasgow, ¿qué? 3/15, sin signos vitales prácticamente, presión 50/20, o sea, estaba listo para el otro lado. Y obviamente lo que se sospecha ante un accidente, lo primero a lo que tienes que recurrir son o un trauma abdominal cerrado, que va a ser una pérdida de volemia bien rápida, ¿verdad? Y lo otro es el TEC, ¿verdad? El trauma encefalocraniano. Pues se le evalúa bien rápido el paciente y lo que pensamos de inmediato pues es el TEC. El TEC es lo que las pupilas estaban de tamaño diferente, no reactivas a la luz.
Pues en esos tiempos estaba el área de procedimientos menores al lado de donde estaba la emergencia primera, ¿verdad? Y pues se le atiende, lo metemos allá. Obviamente al acompañante que conducía la moto no se le deja ingresar. Y entonces cuando dices, ¿lo salvan o lo salvan? Si se muere, acá se van a morir unos cuantos, ¿no? Wow. Así. Obviamente, todos pensamos, las amenazas no tienen que pasar desapercibidas, la verdad. Para empezar, nadie debería amenazarte por estar haciendo tu trabajo. Y más cuando es un trabajo tan importante como tratar con la salud y la vida de las personas. Y era la primera vez que me amenazaban. Me pasó una segunda vez, pero fue menos creíble la amenaza. Pero esa amenaza sí se sintió real. Aquí ya la sentiste suave, Sí, entonces. no, porque esa amenaza sí se sintió real. Porque era el estereotipo del maleante de la moto, ¿verdad? Un tipo tatuado, de mal aspecto, muy delgado, alto. eh, y para esos tiempos todavía no había sido intervenido el Catarino. ¿Te acuerdas que el Catarino fue intervenido? Entonces, eso me dio miedo. Sentí miedo, la verdad. Y eso que yo anduve en bus toda la universidad, nunca sentí, pero una amenaza directa, así que te digan, bueno, ya muere. Y el paciente iba en muy malas condiciones. De hecho, el paciente murió. Ok, ¿y qué pasó El justamente paciente cuando murió. murió el paciente? Em, Se tuvo que llamar a seguridad. Habían unos militares en el portón. Obviamente no se le dijo inmediatamente, se le sacó y se le dijo que esperara, por favor. Y hasta que ya estuvimos seguros, cuando los militares ingresaron, se le dio la noticia de que sí, no había nada que hacer. ¿Cómo No había que reaccionó? hacer. Fíjate que realmente, no me acuerdo, la emergencia estaba bien llena, era Semana Santa, estaba a reventar. Vos sabrás cómo se maneja la emergencia del Catarino en Semana Santa. Sí, es bien pesada. Es un área de guerra. Los Sí. que nunca la han visto, eso es como un área de guerra, es muy parecido a un área de guerra. Hay sangre por todos lados. Pacientes que prácticamente las camillas están juntas. Y realmente no me acuerdo. Yo creo que se hicieron cargo de él, lo sacaron, ¿verdad? Y se tuvo que, me imagino yo, hablar seriamente del estado de él, porque tampoco el Ibasorio estaba claramente alcoholizado. Claramente alcoholizado y no sabemos, quizá bajo el uso de otras sustancias, ¿verdad? Porque sí estaba bien violento, bien agresivo. La doctora, había una doctora que era general, ¿verdad? Que aparentemente tenía más experiencia con este tipo de cosas y ya nos tranquilizó, no se preocupen por eso, ya vamos a hablar con la policía y todo lo demás. Y obviamente después llegó la policía, ¿verdad? A tomar nota porque todos estos casos deben ser notificados a tránsito y a la policía porque es una muerte considerada violenta, ¿verdad? Creo que es muerte violenta, ¿verdad? Si de entrada se considera muerte violenta, cataloga como muerte violenta. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, así es. Entonces, eso, esa es una cosa que sí me... La segunda vez me amenazaron, pero fue no por un paciente. Me amenazaron porque hubo un pleito amoroso de dos mujeres que llegaron a ver un paciente y se agarraron de las greñas. Pero de las greñas terrible. Y yo me metí. Claro, estábamos ocupados. Ya cuando sos interno viejo, no es como cuando sos interno nuevo, ¿verdad? Que cualquier cosa te atemoriza. Entonces yo, señora, por el amor de Dios, no puede ser posible. Estoy en un hospital, se me separan, por favor, voy a llamar a la seguridad para que la saquen. Y entonces una de ellas, usted no anda metiendo y no se va a ganar un par de... Y De no plomazo. me amenazó con plomazo, me amenazó con arma blanca. No, se van a ganar, ¿cómo es que le dicen? Un par de filazos, una cosa así. Fue, Y entonces pucha, una ¿no? compañera, mira, mejor quítate, deja que eso pase, me dice, quítate de ahí. Y bueno, eso me pareció impactante, que te amenacen de muerte. Es una cosa creo que a muchos les ha pasado. A muchos les ha pasado. A usted Sí. pasó, me imagino también. Eh, bueno, a mí me pasó algo, no que me amenazaron, pero sí llegó un narco grande. Eh, Ah, no sé si vos ya escuchaste esa mm, parte del es- podcast, no, pero pero esto. fue un sábado, llegó un narco grande, tuvo un impacto de bala justamente en la arteria femoral. Esa noche le tocaba al vascular al doctor Zúñiga. Ok, entonces yo no sabía, yo en realidad no sabía nada y pues yo era el C1. Ah,
Yo era el C1. Estabas de primera línea Yo ahí. estaba de primera línea y luego me comentaron, me dijeron, hey, mira, no hables mucho con esto porque este man estaba resguardado por un montón de hombres alrededor y justamente en la cabecera de la camilla, donde reposa la cabeza el paciente, Ujú. estaba una muchacha que no se quitaba los lentes, unos semejantes lentes Gucci, ¿verdad? Que le cubrían casi toda la cara. Entonces yo estaba alegando con ellos porque ellos no se querían salir por el pase de visita. Vos sabes que una Claro. vez se pase la visita, no puede haber nadie ahí. Pues no se querían salir. Pues yo estaba alegando con ellos. Alguien me agarró, me hizo a un lado y me dijo, hey, no alegues con ellos. Este es uno de los grandes. Viene saliendo del presidio, del No, Precioso. no te creo. Entonces, en aquel entonces yo no sabía, pero los grandes, los fines de semana, Salían. Sí, sí, salían, sí. salían del Precioso, ¿verdad? Y el domingo en la noche regresaban, ¿verdad? Yo no sabía eso. Yo sí sabía. Yo sí sabía porque, bueno, yo vengo de un barrio un poco más abajo y esas cosas son bien sabidas. Esas cosas se saben. Solo los grandes pueden hacer eso. Y los grandes tienen otro montón de privilegios, la verdad. El presidio era una cosa bien. Sí, hasta tenían derecho a mujer y todo adentro. Y Esto, por sí, supuesto, aire tenían acondicionado y televisores, cable, caja de cable. Ellos tenían cualquier cantidad de lujo dentro. sí, yo no sabía esto. Bueno, el rollo es de que este tipo estaba gravemente herido y vos sabés de que un impacto en la femoral es cuestión de horas de vida. Es un calibre sumamente Sí, grande la femoral. entonces le avisé yo al doctor Zúñiga porque nos dimos cuenta de que el hospital se llenó de militares que no eran militares, Ujú. ¿verdad? Eran fuerzas de seguridad de él. Claro. Ajá, exacto. Entonces yo le dije al doctor, doctor, mire, cuando él llegó, doctor, tenemos que hablar, mire, este personaje, le digo, tenemos que meterlo ya. ¿Por qué? Me dice el doctor. Y le comento y Voló. de volada, papá, lo metimos al quirófano y esa noche, viejo, sin mentirte, todo el mundo estuvo callado. Se vivió un silencio en el Catarino Claro. porque todo, hasta los pacientes sentían una incertidumbre y una inseguridad que decían en qué momento este muchacho, ¿verdad? Porque quienes lo balearon fue alguien de la contraria de él, un enemigo Claro. de él. Entonces, te imaginas de que se lleguen a dar cuenta de que este tipo Y ah, eso ya ha pasado, la verdad. terminó en el Catarino, no, no lo van a buscar, pues. Y eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Hay privadas donde ha pasado. ¿Verdad? En la privada. Yo trabajé en una privada donde pasó eso. Un médico resultó herido en su pierna, de hecho. Ok, pero en esa pasada donde terminó herido el médico, ¿qué ocurrió esa vez? El médico mataron al objetivo. Yo creo que no, la palabra matar no creo que no la puedo dar. Desvivir, puedes decir. Desvivieron al objetivo. Obviamente lo venían persiguiendo desde la balacera. Se le intentó esconder, el personal de la clínica tenía temor, se intentó esconder al paciente en cuestión. Ellos entraron y cuando se le dijo, todo el mundo tenía miedo. Y se les dijo, no, no está acá. A mí no me van a decir mentiras. Dicen que dijo, yo no trabajaba ahí en ese momento. Ingresaron, rociaron al paciente porque ellos no utilizan armas de pequeño calibre. Y una bala, aparentemente, no iba directamente al doctor, pegó en un lado y fue una bala perdida y le dio una pierna. El doctor obviamente nunca volvió a trabajar ahí. Nunca volvió a trabajar. Tengo entendido que se volvió médico independiente, ¿verdad? Y eso fue todo. Eso fue todo. Creo que es lo más prudente es lo que se puede hacer, ¿verdad? Irte del lugar. Fuiste testigo aparte de eso. Qué loco vos. Sí, fuiste testigo. Qué loco. La verdad es que sí está bien loco. Fíjate que el doctor trabaja ahora, tengo entendido, en la Lima. Trabaja en la Lima. Es el nombre, yo no lo conozco, pero era un doctor que trabajó durante muchos años en la clínica, en esa clínica, y se volvió médico independiente. Le va bien, muy bien, dicen, pero obviamente quedó con discapacidad de la pierna en la que resultó herido. Ah, entonces lo, Sí, lo, afectó, lo dejó. sí afectó parte ósea. No sé, no me recuerdo si es la rodilla o el tobillo, pero quedó con una discapacidad producto de ese
incidente, si se le puede llamar incidente, ¿verdad? De ese atentado, mejor dicho. Qué loco. Sí, sí, Sí. así. Ok, ahora vamos con el apartado de emergencia, historias del Catarino. Ok. ¿Tenés Emergencia. alguno curioso? Ve, Mm, perdón. Ya ese ya lo dijimos. Ahora vamos con Azoros, Azores. que es el apartado más visto de todo el podcast. Es el que más morbo le da A la a gente le la gusta gente. mucho, sí. Así. Fíjate que hay un pequeño detalle, no quiero ser aburrido con esto, yo soy bastante escéptico. Hoy, escéptico no significa que nunca haya tenido una experiencia, lo que pasa es que trato Vos tratás, yo creo que al igual que mí, de terapiarme, ¿sí? yo creo que vos tratás de buscar como la Explicación razón. lógica, sí, la Sí, razón. exacto. Ahora, mira, si te meterías, sí, hay cosas que por más que uno las razone, hay una explicación, la explicación que uno mismo se da es para convencimiento de uno, ¿verdad? Sí. Em, pero, ¿qué te puedo decir? Nunca ha sido demasiado pesado. De hecho, en mi vida nunca he tenido una experiencia demasiado grande de esas. Pero me ha pasado en el lugar donde trabajo actualmente, por ejemplo, me han despertado. Me han despertado como doctor y yo tengo el sueño ligero, ¿verdad? Así que cuando sé que son mis enfermeras, yo me despierto. Pero si me han tocado, doctor Joel, y yo me levanto y no hay nadie. Sé que no es parálisis del sueño, que vos sabes que las parálisis del sueño te pueden dar una eh, percepción bien vívida, ¿verdad? Porque en la parálisis del sueño, a mí, yo he tenido bastante parálisis del sueño y se sufre. ¿No? ¿Vos has tenido parálisis del sueño alguna vez? Sí me dio, So- pero me daba más güirro, fíjate, ahora ya sí. no me da. A mí me daban también, sí, últimamente tengo años de no tener una, pero cuando tenía mis veintitantos, mis 17, 18 años, me daban. Y más que eso, de ahí no tengo mayores experiencias, fíjate, de ese tipo. Ni en el Catarí, que conste que he estado en un montón de hospitales, Sí. hospitales, Brian. Yo he estado en el de Santa Rosa, en el de La Ceiba, en el Cata. Y no, hay sensaciones, a veces sentís que te miran, a veces sentís. ¿Sabes? Hay un pasillo que sí me parece tétrico y es el pasillo de la morgue, abajo. Sí, Ese fíjate pasillo es que tétrico. casualmente me estaban preguntando, creo que fue ayer, un paciente me preguntó, doctor, ¿usted alguna vez vio algo en el Catarino? Y yo le dije, mire, nunca. Y me preguntó, doctor, ¿y en la morgue cuando pasó? Yo le dije, mire, fíjese que la morgue queda justamente en el piso de abajo, ¿verdad? Donde está patología y donde está el laboratorio, y siempre uno tiene por fuerzas pasar por ahí. Pero fíjese de que más que uno sentir esa vibra medio rara, Ujú. esa tensión en el aire, pues yo nunca vi nada. Yo creo que era más que todo una percepción de uno de saber de que allí estaba la morgue. Pero es verdad, pero más que otra cosa, yo nunca sentí nada. No, 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 el pasillo simplemente es tétrico. El pasillo simplemente es solitario, es frío en la madrugada. Y no solamente frío de temperatura, tiene una apariencia bien fría. Y eso te puede dar la sensación, ¿verdad? De que te miran, de que te siguen, no sé. Pero no, realmente no tengo ninguna experiencia paranormal ahí en el Catarino y en los otros hospitales que yo me acuerde, tampoco. Vamos a escuchar el relato que tiene el doctor Héctor Miranda, se llama. Eh, quiero que hagamos un ejercicio y es un ejercicio que yo siempre hago cuando escuchamos un Azoro y es algo que me imagino que vos haces también siempre que vos escuchas algo así y es buscarle la razón a eso, ¿verdad? Entonces, una vez lo escuchemos, tratemos de hacer preguntas buscando la razón, ¿ok? Claro, claro. Entonces ahorita lo voy a llamar al doctor y pues lo voy a presentar y todo. Vamos a ver. Hola, Aló, doctor Héctor Miranda. la historia fue más o menos para cuando yo estaba en quinto año, cuando a uno lo llevan a turnar así a Leo y todo eso, y en este caso yo me acuerdo que yo nos habían enviado a unos compañeros de mí a lo que era el área de lo que es filtro. Entonces nos había dado una paciente
de que al parecer tenía como que una amenaza de aborto y estaban todavía en ese momento viendo de que si la paciente tenía la amenaza o estaba ya lo que había sucedido el aborto. Entonces se procede en este caso que a la paciente la terminan llevando o la trasladan a lo que es, entonces la trasladan a la paciente a la hora y parto y todo eso. Y pues resulta que la paciente chocada, chocadísima, se le comienza a pasar sangre, entonces resulta ser de que ocupa más la paciente y en este caso me dicen, lleve pídale sangre y lleve la muestra al banco, pero resulta ser que el banco que está en el área del filtro no tenía ya más sangre, entonces me dice, bueno, vaya el de la consulta externa. Y yo pues, eran como las 2 3 de la mañana y yo pues, normal, o sea, dije, bueno, pues yo puedo ir tranquilo, yo voy solo. Entonces, cuando yo voy dando ya las vueltas, como ya yendo para consulta externa, ahí, antes de lo que es el laboratorio, se sabe que a mano izquierda hay una capilla. Entonces, bueno, yo voy, cabal, estoy justo enfrente de la capilla y miro que hay como unas láminas cruzadas. Están láminas cruzadas y yo me quedo, bueno, lo voy viendo. De la nada veo que hay un señor con una apariencia así como que fuera como un habitante de la calle, ¿me entienden? Y porque yo me puse a pensar, qué raro que haya una persona de este aspecto dentro del hospital. Porque, o sea, hasta en el momento yo no tenía conocimiento de que, o de que se permitiera o que hubiese, eh, ¿me entienden? Entonces yo me quedé con eso. Yo dije, qué raro que este señor está acá. Digo, porque miro que está en las láminas, medio moviendo, como que cuando se anda buscando algo así de sucio o algo, men. Entonces yo me quedé con eso. O sea, el señor en todo momento está de espalda. No puedo verle la cara, pero yo me quedo con esa intriga de que, qué hace este señor acá. Digo. Entonces yo me voy, ya llego, todo eso está oscuro. O sea, me voy por la parte, porque es una parte de tierra entre lo que es el pasillo para consulta externa y también lo que es la capilla y para lo que es el laboratorio de consulta externa. Entonces yo voy en medio. Y, o sea, todo oscuro y entonces ya llego yo allá y le digo a la muchacha de que están a las licenciadas del laboratorio. Y le digo, disculpe, ¿y aquí pasa gente afuera de aquí? Le digo, no, me dice, ¿por qué? Es que ahorita que yo vengo por acá, resulta ser de que veo a un señor, le digo, y ya le comenzó a describir la apariencia de él y todo. Y ella se queda así como que medio, como que extrañada y a la vez como que se asusta y me dice, ah, ¿usted también lo vio? Me dice, así como que, sí, le digo, ¿por qué? Ay, es que él es uno de los famosos personajes, me dice, que a ciertas personas aquí en el Leo se les aparecen, me dice yo. Como así le digo, sí me dice, o sea, ya he escuchado, asumo yo, me dice, el famoso de la taconuda, me dice. Entonces, este señor es otro Sí. personaje que también nos aparece por estas zonas de aquí, me dice. Pero eso no, usted no le ponga mucha mente, me dice, usted ahorita que vaya así como que no ha visto nada, me dice y yo. Ok, le digo, entonces yo me quedé así, me quedé con eso, pues porque ella me lo dijo de esa forma, y yo, pues, entonces ya cuando yo salgo, voy viendo, ya miro para el lado izquierdo, como para el lado de donde es consulta externa y el rayos X, todo oscuro, y yo, pues, bueno, por ahí yo no voy, entonces ya me voy de regreso y miro que el señor ya no está. Y eso que lo que yo estuve en el banco fueron como 5 minutos, hasta por mucho, 10. Y yo dije, qué raro que no hay aquí. Entonces yo lo mismo, el mismo tramo que yo había recorrido, miro que nada, como que no hubiese habido alguna persona en ese momento. Y yo, bueno, voy a hacer como que esto no pasó, digo, entonces Es y lo mejor. pero, o sea, eso fue como decir lo que a mí me pasó en ese momento en el Leo, porque no me había pasado algo de esa forma y me quedé siempre con esa pica porque dije, ¿será o no será que si era alguien del hospital o no? Ok, Héctor, una pregunta. ¿Te contaron la historia detrás de ese personaje? Tal vez era un paciente o era alguien que en algún momento trabajó ahí en el hospital. ¿Cómo, doctor? Perdón. Eh,
que si en algún momento te contaron la historia detrás de este personaje, que si es alguien que, Ah, ¿sí? fíjense que bueno, ese día la licenciada que me atendió, pues, no me dio más detalles, solo me dijo de que él era un personaje que aparecía por veces ahí, a ciertas personas, pero hasta ahí. Me dijo que no tenía tanto como conocimiento sobre la historia de él, comparado a lo que es la Taconuda, así me dijo ella. Entonces, pero ya después de eso no, porque yo recuerdo haber comentado la historia así y pocas personas me llegaron a decir como que alguna información o algo más de lo que yo le dije ahorita, fíjese, sobre el personaje este. Ok, te lo pregunto porque, vaya, con la historia de la taconuda, pues es una historia en la que, pues, comentan de que fue en realidad una enfermera que trabajó en Ujú. estas áreas, ¿ok? Casualmente, Ujú, en esa misma área donde vos viste, Héctor, ese señor es la misma área donde el doctor Kenneth López vio a la taconuda y fue a la misma hora, a esa misma hora que a ti te tocó ver ese personaje, ujú. también el doctor Kenneth López vio a la taconuda, nada más que también, y qué curioso es esto, que también la vio de espaldas. Mm. Sí, porque yo, o sea, cuando yo veo que lo veo al Señor de espalda en todo momento, en ningún momento es como que, o sea, vaya, por ejemplo, usted sabe que cuando uno va caminando sobre un camino de tierra, se escucha los pasos o que va caminando alguien. Entonces, y por veces uno tiene esa como intuición de que se voltea para ver quién pasa. Y yo cuando iba, yo me quedo viendo al señor así y miro que en ningún momento él intenta como quedársela de vuelta como para ver, que va un doctor o va alguien aquí, ¿me entiendes? Pero él en todo momento de espalda, así, yo me quedé extrañado por eso mismo, Sí, o sea que él nunca reaccionó al hecho de que alguien estaba pasando de ahí. que alguien, Ajá. nunca reaccionó al, bueno, oír o ver o sentir de que alguien iba caminando detrás de él. O sea, no No, tuvo esa no, reacción, no, solo. no tuvo interacción con el medio entonces. No, sí, solamente él siguió en lo que estaba ahí, como que, como le digo, o sea, en esas láminas, como que buscando algo detrás de las láminas. Y así, pero, y es que, o sea, justamente es enfrente de la capilla. Y para ese momento, pues la capilla la tenían como que, como un poco de abandono y así. Entonces también eso da un poquito más tétrico a la imagen. Sí. ¿Qué piensas al respecto, Joel? Existen como ciertas preconcepciones que uno tiene de cómo se debe ver un ente fantasmagórico y, ¿qué te pareció a vos que era un ente material, semimaterial o inmaterial? ¿Había alguna clase de translucidez? Porque fíjate que hay otra cosa, es que el Leonardo está bastante rodeado de indigentes. Hay Sí, bastante indigencia alrededor de Leonardo, de alcohólicos de calle, ¿verdad? De gente de abuso de sustancias, piedra, etcétera. Entonces, y el hospital es bastante grande como para que alguien se pueda saltar un muro también. No sería descabellado del todo. sí, fíjate que yo también estaba pensando en esa idea, ¿verdad? Pero bueno, no sé, Héctor, si cuando tú lo vistes a esta entidad, sentiste miedo, sentiste algo en el ambiente. Mm, Fíjese que en ese momento, o sea, no sentí como que el ambiente se pusiera un poquito distinto, como de miedo o de algunos tipo de hostilidad, sino que, o sea, eh, a la vez le puse mente, pero a la vez como que dije, bueno, voy a seguir como con lo mío, pero con esa duda, pues, de él. Pero ya después fue cuando en el regreso, ya cuando hablé con la licenciada, fue como que ya me quedé con eso bastante ya más intrigado, como le digo, o sea, porque ver, no sentí, como le digo, o sea, no sentí ningún tipo de que el ambiente me ha cambiado, eh, nada más quedarme con la duda de si él era una persona, no era una persona, o era uno de los famosos personajes de Leonardo. Entonces, como le digo, o sea, más que todo eso.
Sí, qué interesante la verdad. Y fíjate que tiene concordancia con lo que vio Kenneth Kenneth, ajá. también. Y aquí es donde va la pregunta, que es la gran pregunta que yo me hago siempre. eh, y es que vos sabés de que en el hospital, igual Héctor, tú lo has vivido recientemente, ya habiendo pasado el internado, en el hospital siempre ocurren dos eventos grandes de la vida. Y uno es el hecho de nacer Mm, y el hecho de vivir. Perdón, y el hecho de De morir. morir. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si cuando, porque nosotros como practicantes de la ciencia sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo pasa de un estado a otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sería la interacción de esta energía en un lugar como es el Catarino, como es el Leonardo, en donde constantemente está naciendo alguien y constantemente está muriendo alguien? Entonces, ¿qué tal si ese entrelazamiento de energía, que esa energía pasa a otro estado y es muy probable que pase a otro multiverso? Porque vaya, los multiversos ya se sabe a ciencia cierta que son reales, pues, o sea, ya la ciencia Se ha comprobado, ya sí. lo comprobó que los multiversos son reales. Entonces, ¿qué tal si en estos lugares, cuando está ocurriendo eso, eh, tal vez podemos ver los esbozos o tal vez podemos ver la materialización de un universo De un- de- paralelo donde en realidad sí pasó un indigente ahí, sí. ¿verdad? Como un viaje a otro plano existencial. Exacto. Y vos estás viendo como el esbozo de la materialización en ese momento de donde pasó al otro plano esta energía que ya no estaba aquí. Ok, fíjate que yo lo veo de esta manera. No sé, tú, Joel, cómo lo miras, tú, Héctor, de qué manera lo miras, pero para mí es la única manera en la que yo puedo explicar esto. Es una explicación bastante plausible, la verdad. Hay todavía cosas que se conocen y cosas que también se desconocen. No podemos tener la arrogancia suficiente como para decir, no, esto es improbable, esto es imposible. Eh, y me parece, fíjate, dentro de las experiencias paranormales que mucha gente relata, que esa es una posibilidad bastante plausible. Eh, la transposición o el viaje a un segundo plano existencial o a otro universo, como lo has dicho, es algo que tiene más que lógica, ¿verdad? Se podría hacer una explicación para todas las experiencias paranormales, más allá del cuento de entes malignos o entes benignos o espíritus que ya quedaron, ¿verdad? Sí, Se ha intentado explicar muchas veces la materialidad del alma, ¿verdad? Y es un debate todavía, si se quiere ver, vigente. No se sabe la materia si tiene alma o no tiene alma. Y es mm, posible, me parece una explicación bastante lógica. sí. ¿Tú qué explicación le hayas, Héctor? dígame, doctor. Doctor, fíjese que quería comentar algo. No sé, pero se ha percatado, porque más que todo lo quería decir cuando usted tocó la palabra energías, de que en ciertas, vaya, digamos, ciertas partes, en ciertos ambientes uno siente una energía distinta. Por ejemplo, en el Leonardo hay ciertas áreas en que uno siente una energía distinta a, digamos, por ejemplo, una energía que en mi caso lo he experimentado, es cuando uno, ya sea como en la madrugada, sube tal vez a los puerperios. Yo he sentido una energía como que me están observando, y siento por veces que puede ser incluso del puerperio normal, porque es donde donde las ventanas que están de lo que son las pacientes que mantienen aisladas. Y el otro lado es donde es neonatos. Entonces yo por veces, por ejemplo, alguna vez que me ha tocado subir así, yo sentía como una vibra o una energía, como que a mí me estaban viendo, como que alguien se me quedaba viendo. Y en esas áreas, o se sabe que
persona fuera del área de la salud es mentira que pasen. En el caso de la labor, ahí no he sentido bastante, sino que al fondo casi, por donde es la cocinita, pero en ese pasillo también me acuerdo, incluso también, como le digo, vaya, las personas donde dicen que bastante una energía así fuerte es en el área de consulta externa, donde es lo de la taconuda, un ejemplo. Sí, Igual en esa área de la capilla y así. O sea, siento que son áreas que hay en el hospital que tienen una energía distinta o fuerte. ¿Sabes en qué lugares me pasa esa misma percepción? Tengo esa percepción de que la atmósfera es diferente. Ojo, que yo soy escéptico y aún así estas cosas me pasan. Eh, en los cementerios. Sí. ¿Alguna vez he estado en los cementerios? Está como, no sé cómo, la sensación que me da es como que la atmósfera está en suspenso, todo está detenido, todo el aire es un poco más pesado, no sé, y me da mareo. Ah, mira, ay, Los cementerios me dan mareo y me ponen qué mareado. cosa más interesante vos. Los cementerios me ponen mareado y me ha pasado esto desde siempre con los cementerios. Los cementerios me ponen mareado. Y no es la impresión de, que está lleno de muertos. Sin muertos, nosotros estamos en constante contacto con la Ujú. muerte más bien, y con la muerte directo, en fresco, como diríamos. Pero los cementerios me dan este leve mareo que es casi permanente. Si le presto mucha atención, me pongo más mareado. Trato de ignorarlo. Si lo ignoro, voy bien, pero siempre es como esta atmósfera es un poco la sensación de despersonalización que llaman En en psiquiatría. psiquiatría, Sí. ¿verdad? No sé si estará relacionado con que me da un poquito de ansiedad, aunque la verdad no es que me sienta ansioso, nunca me he sentido ansioso ante un cementerio, pero sí me da esa sensación y ese pequeño mareo que es diferente del vértigo, no es que me dé vértigo, pues. Sí. Entonces, eso. Y en algunas zonas de los hospitales ciertamente me pasa lo mismo. Sí, quiero comentarles algo a los dos, ya para terminar, para que tal vez vayan entendiendo a lo que yo quiero llegar con esto, con esta explicación. Me imagino que ustedes han visto en TikTok y en Instagram estos videos de estas personas que van a cazar fantasmas en lugares abandonados. Sí, ¿Los has visto, Joel? sí, ¿Y tú, lo he Héctor, visto. los has visto? Sí he visto, fíjate, incluso hasta en hospitales y así donde, o sea, está no necesariamente abandonado, sino que hospitales que están trabajando y se miran como que ya sea fantasma o que se mueve algo y así. Hay voces, graban voces, como psicofonías le llaman. Ajá, voces. Sí, Psicofonías. bueno, en ese caso, pues hay una historia de un tipo que es un cazafantasma. Esto fue un video que yo vi en TikTok. Este tipo dice de que él fue a un lugar donde dijeron, hey, mira, este lugar está embrujado, aquí pasan cosas y pasa esto y pasa lo otro. Pues el tipo este fue con todas sus herramientas, ¿verdad? Ese contador de Geiger, Ajá. ese radio donde supuestamente se comunican que te tiran palabras Ujú. por sintonía, ¿verdad? Y así. Pues dice de que él llegó al punto del lugar este donde supuestamente había más actividad Geiger y que empezó a hablar con el fantasma este y empezó a hablar de una manera tan suelta de decirle, mira, yo soy un cazafantasma, yo vengo porque me dijeron de que aquí en este lugar están asustando y pues aquí que el único espectro que está habitando aquí eres tú, le dijo. Entonces viene y dice el muchacho este que el espectro le dijo, no, 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 yo soy el cazafantasma, a mí me dijeron de que en este lugar estaban asustando y aquí el espectro eres tú. Esa está muy buena. Entonces, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Joel? Que este tipo se encontró con su otro yo de otro universo paralelo. Es plausible, está. Fíjate que está bueno el caso como para explorar la posibilidad de hacer un guión y una película. Oíme, es que está súper loco. No sé si lo escuchaste, Héctor, lo que dije ahorita. En realidad, a mi opinión, eso está demasiado loco, o sea, porque imagínese que usted, o sea, en este caso que bueno, él se dedica a eso, y uno
va al lugar y de la nada, porque yo dudo que, digamos, estos cazafantasmas esperen que algún momento llegue a recibir una respuesta de un fantasma, ¿me entiendes? Y de la nada él reciba esto, es como que para Sí, mí eso es algo que uno se quedaría como que sí, está en loco. realidad está pasando esto. Sí. ¿Has escuchado justamente de las teorías de los sueños donde sos vos pero no sos vos? ¿Han experimentado los dos algún tipo de sueño en el que saben que son ustedes pero están viviendo como otra vida? Sí, me ha pasado. A mí me ha pasado. Ahí Sí. existe la famosa teoría de redes sociales, especialmente de Reddit, que dice que esas son vidas que estás viviendo en otros universos. ¿Y qué tal si es posible? Sí, Oye, bueno, y qué tal si en el momento en el que vos estás soñando, vos te conectas con las otras mentes de otros universos en las que sos vos, pues? sí, cabal. Cabal. Sí. Y bueno, hay un caso interesante de un paciente que estaba en coma, que dice que tuvo, tuvo un sueño, para él fue un sueño. Bueno, no era un sueño para él. Tenía familia, estaba casado, tuvo hijas, tenía una vida funcional, una buena vida. Y se sentó en una tarde después de su trabajo y miró la lámpara, estaba traslúcida. Y entonces pensó, estoy soñando. Y despertó del coma. Qué loco Despertó del vos. coma. En ese momento que se dio cuenta que estaba soñando, en ese momento dice que pero Wow. se deprimió. Se deprimió porque todo lo que él tenía en ese sueño era real. Para él fue real, tuvo una vida mientras dormía. Óyeme, qué loco está Se eso. casó, tuvo hijas, tenía trabajo estable, etcétera. Y obviamente cuando regresó del coma no tenía nada de eso, pues no estaba casado, era creo que todavía de hecho no era profesional graduado, sino que estaba creo estudiando su carrera universitaria, una cuestión así. Y se deprimió porque para él lo que vivió, que era una cosa hermosa lo que tenía una familia, tenía un trabajo, fue algo que para él fue real. Qué Sí, loco. Qué loco, la verdad. sí. Sí. Bueno, gracias, Héctor, por haber participado en este episodio del podcast. No, doctor, muchas gracias. Un saludo, doctor, también Saludos, Héctor, un porque gusto. me recibieron con esta llamada, con esta historia y pues ya saben, estamos a la orden. Mira, yo tuve una experiencia, no de este tipo, Ajá. no fue con una vegetal, Ponerle pausa ahí sino para que que la escuche. muchacha Ajá. llega una joven, Ah, joven aún, de buen verbo, o sea, bonita, ujú. pero ya es una mujer, 30 y tantos años, y llega acompañada. Erquite bien, por favor, para. Y se miraban Ahí, muy bien. nítidas, pues. Y cuando llega, pues, la recibe la enfermera de emergencia, le dice que se siente, dice, no puedo sentarle, decía. Y bueno, acuéstese como usted lo encuentre prudente, o se sienta bien. Entonces, yo la encuentro sentada en la camilla así. Entonces, yo voy y yo las preguntas de base, ¿verdad? ¿Desde qué horas tiene el dolor? El dolor se mueve de media intensidad, ha tenido síntomas concomitantes, etcétera. Pues nada, totalmente atípico de mí. Entonces, cuando estoy haciendo algunas preguntas, entra la acompañante, una mujer, y dice que es la prima. Pues asumo que sí, yo le quiero creer. No indagué más al respecto, o sea, es que hay cosas que los pacientes, aunque se las pregunten de todas maneras, no Sí, te suman a tu diagnóstico. sí. Y entonces viene entonces, cuando le pregunto, ¿ha estado defecando con normalidad? Porque de repente, pues, el bolo fecal está duro, no puede defecar. Y cuando le pregunto eso, la acompañante ya se tira la carcajadita así arrastrada y yo la volteo a ver. Y la volteo a ver a ella y está con una sonrisa en medio lado de, ah, ya sé lo que pasó, dije por dentro. Se puso a inventar y la lastimaron, no aguantó y por eso está acá. No le pregunté nada más, era obvio, no se podía Sí, sentar, no me quería decir qué más tenía, la historia es incongruente, ¿verdad? Eh,
no parecían de la zona. Y eso es, yo trabajo en un hospital de Villanueva, y ahí la población es obrera, ¿verdad? Y se miraban bien nítidas, unas chavas con un pelo bien arregladito, unas mujeres. Me deduje que venían de San Pedro y que fueron buscando lo más privado donde nadie las conociera, nadie las viera. Y no, ya estuvo. Y llegaron a Villanueva. Llegaron a Villanueva y esa clínica está Ajá. saliendo de Villanueva hacia San Manuel. Y, y ya estuvo el medicamento para el dolor. No me dijo nada más, solo me contó que había sangrado un poquito de la zona. No, eso fue, dije, ¿qué más va a hacer? Y ya estuvo, se fueron para su casa. Pero era evidente que intentó tener relaciones sexuales de tipo anal y la lastimaron. La lastimaron. O lo Sí. intentó con algún objeto. Yo deduzco que como era una mujer que se miraba bien y estaba grande, asumo fue su pareja o fue el amante, uno nunca sabe. Esas cosas no se preguntan. Aunque deberían, ¿verdad? Pero vos sabes que la Aquí gente acá no. es Sí. sumamente, por más que les digas, mire, Sí. dígame la verdad, me va a ayudar con el diagnóstico, no voy a estar batallando. Por otro lado, encarece el servicio que vos estás dando, que tenés que hacer una Sí. rayos X, que no, que una tomografía. Mira, un sangrado perfectamente te podría mandar incluso hasta una colonoscopía, y una colonoscopía no es barata. Si te dicen la verdad, uno como médico tiene el deber de, número uno, quedarse, no hacer un escándalo, tampoco Sí. es una cuestión que sea anormal, no El es que secreto médico-paciente. Sí. ese tipo, las relaciones sexuales, los fetiches y las parafilias existen, siempre han existido, Son del diario vivir. son del diario vivir, Sí. y así como le pudo haber pasado tener relaciones sexuales de tipo anal, pues también le pudo haber pasado teniendo relaciones normales, o usando objetos. Y esas cosas pasan todos los días. Esas cosas pasan todos los días. Sí. Pero bueno, en fin, esa es la historia más o menos parecida que tengo. Y de ahí en los públicos uno recibe bastante paciente con ese tipo de historia. Sí, En así Santa es. Rosa tuve un paciente que la historia fue que un hombre rural, vos, un hombre, pues, es que el hombre de campo es un hombre macho, pues sí. Y llegó con una laceración, ¿verdad? Una fisura anal. Y la historia es que él iba caminando, se tropezó en un alambre de púa y cayó sentado sobre un palo. Es típico escuchar eso, que se cayó y se sentó en un palo. Cayó sobre un Sí. palo. Nah, o sea, lo que hacen es retrasar el diagnóstico, confundir, y uno está pensando, pues, no es lo mismo un traumatismo que una autolaceración, ¿verdad? Y es más frecuente de lo que parece ese tipo de situaciones. Nosotros también, bueno, de acordar del doctor Matai, ¿verdad? Claro. El doctor Matai nos había contado de que cuando él recién estaba de cirujano general aquí en el Catarino, de que hubo una noche que llegó un señor de que tú lo mirabas y era un señor hombre, El ¿verdad? macho de campo. Macho de Sí, sí, sí. campo con su bebillota, su sombrero, sus botas, pero que se había metido un guineo verde ahí abajo, ¿verdad? Ok, ¿y qué? A meterlo a quirófano, ¿verdad? A sacarle ese guineo, ok. Y cuando venía, pues ya se miraba de que ya llevaba varias horas ahí, pues. Híjole. Pues dice de que no fue la única vez que lo vieron. Lo vieron como a los 15 días después, que casualmente a él también le tocó ese turno. Ahí venía ese señor otra vez y le preguntaron, bueno, ¿y usted qué hace aquí otra vez? No, que me volvió a pasar lo mismo. ¿Y qué le pasó? No, que me caí y se me metió eso ahí, ¿verdad? Pues de accidente se me metió ahí. Bueno. Entonces, a quirófano otra vez a retirar eso. Pero dice el doctor Matai que esa vez, pues ya venía el guineo verde ya un Sí. poquito más talladito, ¿verdad? Ya venía haciéndole Ya le iba dando forma. ya le iba dando forma. Quería facilitar Exacto, quería facilitar. proceso. Entonces, dice de que bueno, lo retiraron y uno no puede hacer ningún tipo de comentario, ¿verdad? Acerca de eso, más que dar un consejo, ¿verdad? Un consejo sano, mire,
haga esto la próxima vez, trate de evitar esto y lo otro. Ya existen dildos, existen Dildos seguros que dildos tienen seguros. una base para que no se te vaya hasta el fondo, ¿verdad? Exacto. Qué locura. Entonces, resulta de que dicen de que no fue la última vez que lo vieron, que regresó y que casualmente él también estaba en ese turno y que otra vez, ¿verdad? Llega el señor, ajá, y esta vez, señor, no, otra vez me pasó. Sí, ya era Bueno, costumbre. lo volvieron a meter, pero dice que esta vez, cuando sacaron el objeto, que era también otro guineo, dicen de que esta vez ya era una obra de arte. No jodas. Sí, o sea, ya traía ya venas, Hijo de eso. ya traía el glande, ya traía frenillo, o sea, ya era una Ya se obra. había tomado tiempo y Ya preparación. se había. Ya como dicen los abogados, había intención y alevosía. Sí, Mira, fíjate que hablando de parafilias, hay otra experiencia que tuve, sí, pero era una señora. Una señora, bueno, esto no es no es una parafilia, porque la definición creo que de parafilia son conductas sexuales, ¿cómo podemos decirlo? Enfermizas o atípicas, ¿verdad? Pero lo que pasó con esta señora es que me llega con una historia de un prolapso rectal. Pero esta vez sí me dijeron la verdad porque ella el prolapso lo había tenido hace algunas semanas, pero era reductible. ajá. Era reductible. Cuando le pregunto, me dice, ¿y esta vez qué? Bueno, cuénteme, pero ¿ha pasado algo? ¿Usted ha tenido alguna enfermedad de base para que esta vez no salga? Diarreas, parasitosis, le digo yo, una infección que mantenga inflamada la zona y que evite que vuelvan. Y no me quiso decir, pero estaba una hermana de ella por ahí, me dice, mire, yo le doy la verdad, es que esta cipota le dice, la hermana Ajá. mayor, la que esta cipota le dice, se consiguió un jovencito y se puso a experimentar por ahí relaciones sexuales y ha terminado en esto, me dice. Y la desfloró, ¿no? Y le dicen vulgarmente, y le hizo el calcetín. Puta, la he vertido. Y yo dije, Viejo, y es que me lo imaginé, fíjate ahorita. sí, man, puta, Le hizo el hizo calcetín. el calcetín, no, pues, puta, dije. Pero bueno, al menos esta vez no me retrasaron con eso, ¿verdad? Pues yo le di referencia para lograr introducir algo que no es reductible, pues la tiene que haber cirugía. Pues. Sí. Ya estuvo, la referí. Pero esas cosas son cosas más comunes de las que uno, de lo que uno se imagina, o de lo Sí. que la gente se imagina, más bien. Viejo, gracias. Gracias No, por pues, haber estado aquí en el podcast. De verdad lo disfruté, estuvo muy, muy qué bueno. ameno. Yo también lo he disfrutado. Se fue rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Sí, fíjate que sí. No sé cuántas horas llevamos acá. ¿Qué hora comenzamos? Sí, bueno, llevamos 2 horas 2 horas. y 11 minutos. Pero bueno, gracias, de verdad, gracias. Estás bienvenido cuando tú quieras regresar, de verdad que sí. ¿Sabes qué? El doctor Rommel Murillo me dijo que cuando viniera a Honduras Ujú. quería venir otra vez al podcast y quería que vos estuvieras aquí. Está bien. Va a ser un gusto acompañarlos. No sé, nada más que no sé cuándo le toca venir. Habrá que ver porque creo que tiene vacaciones después de agosto, una cosa así. Por ahí en agosto creo que es que tiene vacaciones. Ya va a venir con buenas experiencias de su residencia, la verdad que Tal vez nos trae unos buenos azoros de allá, ¿verdad? de repente puede ser. Rommel también es bien escéptico, pero me gustaría que Sí. escucharas uno de Rommel que es ex hospitalario, aunque sí tiene que ver con, con la carrera, porque nos pasó mientras fuimos estudiantes de salud pública rural, del servicio rural. Ajá. Y Rommel es mucho, pero mucho más escéptico. Yo creo que Rommel cae en la categoría de ateo, ¿verdad? Pero eso que le pasó no lo puede negar, ¿verdad? Al sol de hoy él dice que nada, que quizá era otra cosa. Mira, ya le digo yo lo miro difícil, le digo yo. Estábamos en un pueblo, estábamos en Ilama, Santa Bárbara, te lo voy adelantando, y para que me lo haya contado significa que él también sintió raro, aunque intente en su mente terapiarse, él también sintió raro porque me lo contó así como, qué raro. Y Roman nunca me ha contado una historia de esas. Quiero aclarar eso también. Y Roman es de pueblo, Roman creció en Florida, Copán.
Sí, ¿verdad? Y vos sabes que con mucha más frecuencia será la noche, será el campo, será el la sereno. naturaleza, el sereno, el andar descalzo, ¿verdad? Pero Romer nunca me había contado una historia así y al día siguiente me estaba contando, fíjate, me pasó esto. Raro, lo digo. Está bien raro eso, lo digo. Está bien raro. Entonces que te la cuente él mejor para que sepas de qué te estoy Vaya, hablando. ya me dejaste con la pica y ya de verdad quiero que regrese Rommel para que nos cuente. Sí. Pero sí, gracias, viejo. Gracias. A vos, gracias por la Definitivamente fue un gustazo haberte tenido aquí. Y pues te esperamos para la próxima con Rommel. Vamos a estar. Es cuestión de que lo digas. Ahí venimos. Sí, claro. Hizo falta el camarógrafo, pero ni modo. La tuvimos que hacer sin camarógrafo aquí. Con lo que se puede. Somos los que Con lo- estamos y estamos los que somos. Exacto. Saludos aquí a Franklin Rodríguez, alias el Trun, el camarógrafo. El camarógrafo ausente. Camarógrafo fantasma. Sí. Listo, gracias, Blay. Cheque. Esto es el orejón, man.